condiciones un poco precarias que tenemos, pero a pesar de haber solicitado el espacio desde el mes de mayo, pues han incluido otra serie de conferencias en el salón de actos, con los que todas las de los martes de este mes las tenemos que dar aquí. Sentimos la incomodidad tanto para el ponente como para los asistentes, pero es lo que tenemos y bueno, pues, tampoco podríamos hacer mucho más por nuestra parte. Hoy vamos a hablar del origen de la vida. El origen de la vida es un tema muy controvertido y de difícil aproximación científica, debido a la dificultad intrínseca para disponer de datos experimentales. La química antes de la vida configuró en un momento dado de la historia de la Tierra el tipo de seres vivos que iban a desarrollarse y sobrevivir en ella. En este seminario veremos cómo la ciencia intenta responder a preguntas esenciales como la de si estamos solos en el universo o cuándo aparece la vida en la Tierra y cómo evoluciona para formar seres vivos complejos. Para abordar estas preguntas de una manera científica cada vez más, se necesitan nuevos datos que vienen de misiones espaciales destinadas a buscar vida actual o extinta en planetas cercanos. Para explicarnos este tema, tenemos al doctor José Ángel Martín Gago, que es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid e investigador científico en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, y es responsable de la Unidad de Simulación de Ambientes Planetarios y Microscopía en el Centro de Astrobiología del INTA. Él es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma, en junio de... Su experiencia es que no viene bien la fecha y entonces no... Desde julio de 1994 hasta hoy está en el Instituto de Ciencia de Materiales CSIC de Madrid y es funcionario de carrera desde 1999, actualmente investigador científico. En junio de 1992 hasta julio de 1994 en el sincrotrón en Orsay, Francia, con la beca Marie Curie hispano-francesa de investigación. Estudio de radiación sincrotrón sobre diferentes superficies y capas delgadas. Y desde octubre de 1988 a junio del 92 en el European Synchrotron Radiation Facility en Grenoble, Francia, con un contrato de formación e investigación. Ha tenido numerosas publicaciones científicas, como en el SCI, 112 publicaciones, coordinador y autor principal del libro Nanociencia y Nanotecnología, entre la ciencia ficción del presente y la tecnología del futuro, y revistas con publicaciones de divulgación científica. Y le damos las gracias por estar con nosotros hoy y esperamos pues que la conferencia sea del agrado de todos y por supuesto que lo sea porque es un gran científico. Muchas gracias, María. Bueno, ante todo pediros disculpas por esta tardanza en comenzar, lo primero, y bueno, pues al final hemos ido solucionando los problemas técnicos. Gracias también por la invitación y por haber venido en un día de lluvia como hoy, que seguro que había otras cosas más interesantes que hacer. Bueno, espero que no defraudaros y que lo pasemos bien todos, intentando imaginarnos cómo fue el origen de la vida en la Tierra. También quiero decir que esto es interesante si hay un poco de debate o de diálogo, porque es un tema que da para ello, aunque yo voy a hablar desde el punto de vista científico. Eso me gustaría dejarlo un poco claro, que vamos a ver el origen de la vida desde la ciencia. Entonces, si tenéis alguna pregunta durante la charla, levantad la mano, aunque luego al final podemos tener un poco de debate y ya podéis hablar y preguntar lo que os dé la gana. Que la verdad, la mejor pregunta es la que se hace, no la que uno se queda con ganas. Y bueno, animaros a que haya ese debate y diálogo. Bueno, dicho esto, y completando un poco la introducción que ha hecho Maite hace un momentito, efectivamente yo trabajo en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, donde lidero un grupo de investigación que nos dedicamos a investigar sobre las láminas más pequeñas de material que pueda haber. Uno puede imaginarse un papel de fumar, pero un papel de fumar sigue siendo todavía muy grueso. Si uno lo mira al microscopio se da cuenta que está hecho de un montón de fibras. Y esas fibras de otras fibras. Y si vamos mirando menos y menos y menos, al final ¿con qué nos quedamos? Lo más fino que puede haber es una sola capa de átomos. Pues eso es lo que intentamos hacer nosotros. Materiales que sean verdaderamente finos, de una sola capa de átomos.
Eso es otra película, que es lo que hacemos en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Y bueno, pues es una cosa que está relacionado con toda la nanotecnología, nuevos materiales, nuevas oportunidades para hacer nuevos dispositivos. Pero para ello necesitamos unas técnicas muy avanzadas. Y la idea surgió hace unos 12 años, cuando se creó el Centro de Astrobiología, de por qué no juntar a una serie de científicos muy diversos para trabajar todos en una misma pregunta, en un solo tema, desde aproximaciones muy distintas de la ciencia. Y esa pregunta es: ¿qué es la vida? Un centro de investigación, normalmente cada uno dentro de una temática general, pero cada uno trabaja en lo que quiere. Nosotros trabajamos en estas capas, otros en efectos ópticos, en lo que sea. Aquí es un único centro, es un centro especial en el sentido en que todo el centro está trabajando en lo mismo, en intentar averiguar qué es la vida, desde muchos puntos de vista, desde el geológico, biológico, químico, físico y demás. Entonces yo como físico estoy allí con un equipo intentando aportar pues algunas ideas o algunas técnicas experimentales para poder avanzar en el conocimiento de la vida. Y esto lo hacemos en el Centro de Astrobiología, que es lo que os voy a contar un poquito durante esta charla. También quiero deciros que es un tema muy especial, porque por ejemplo, yo trabajo, como os digo, en esas capas bidimensionales, pero cuando voy a la cama realmente no me quita el sueño saber si un poquito más de concentración de carbono cuando hago la capa puede cambiar sus propiedades para que conduzca mejor. Sí, son temas muy específicos que me preocupan fuera del trabajo, pero no tanto como para eso. Cuando llego, por ejemplo, a la hora de dormir, me preocupan decisiones que he tomado, que no he tomado, problemas personales y algunas veces otras más fundamentales, como qué es la vida, qué es la consciencia, qué hago yo aquí, qué pinto yo en todo esto, ¿no? Quiero decir con esto que es un tema no tan específico, es un tema muy cercano a cada uno de nosotros, porque estoy seguro que esa pregunta que yo me hago muchas veces os la hacéis muchos de vosotros. Y no solo ahora, sino que esta pregunta se la viene haciendo la humanidad desde hace muchísimo tiempo. Vamos a ver si esto funciona ahora, después de todas las carreras. Vale. Sí, funciona. Y a ver dónde me pongo yo ahora, aquí a lo mejor. Bueno, pues a lo mejor estas preguntas se las lleva haciendo la humanidad hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, esto lo encontramos en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Es una estatua de hace más de 300 años antes de Cristo, que ya simbolizaba el origen de la vida y lo asignaban a la danza, a la tierra, a la mujer. O sea, es una pregunta que está un poco escrita en nuestros genes, la necesidad de saber qué hacemos aquí. Entonces, bueno, es un tema muy importante, pero siendo tan importante sabemos muy poco desde el punto de vista científico. ¿Por qué? Porque cuando uno se pone a investigarlo, resulta que esto pasó hace tantísimo tiempo que no hay fósiles, no hay rocas, no hay datos experimentales, no sabemos si hay vida en otros planetas o es el único planeta habitado. Científicamente no sabemos nada de esto. Entonces es un mundo de incógnitas. O sea, intentar aproximarse a esto, la vida surgió, ya veremos, hace 4.500 millones de años. Es hace muchísimo tiempo. Es muy difícil aplicar un método científico a algo que pasó en la Tierra hace tantísimos años. Entonces esto ha hecho que el origen de la vida, sea el dominio de la filosofía, de las paraciencias muchas veces, de la religión. O sea, temas que no son científicos. Yo aquí no quiero hablar de estas cosas, sobre todo de la religión, porque se mezcla mucho. Todo lo que diga en adelante no quita ni pone para la religión. Tengo mi propia opinión, pero lo que voy a decir es simplemente una aproximación científica al tema del origen de la vida. Lo que sabemos de manera científica y por tanto un poco, voy a decir, irrefutable. O sea, lo que está claro. Y dicho esto, tengo que decir también, bueno, que ya no se ve, pero ahí lo pone, que... Bien, bien, hay gente que lo llega a ver. Que debido precisamente a esta dificultad intrínseca, debido a la dificultad de que no hay rocas, de que no hay fósiles, de que es el dominio de la filosofía muchas veces, es el dominio también de la modelización. Muchas teorías se han hecho y se han escrito, pero muchas de estas teorías no han sido verificadas con anterioridad. Entonces, bueno, pues hay más teorías que experimentos. Y por tanto, lo que hay son preguntas y no respuestas. Y lo que yo voy a hacer aquí ahora es poneros las preguntas que se han ido haciendo los investigadores y no puedo ofreceros, muchas veces no hay respuestas todavía. Entonces, la ciencia lo que hace son preguntas. Bueno, pero primero, para entender la vida, o para entender cómo se generó la vida, tenemos que entender de qué estamos hechos, nosotros o la materia. ¿De qué está hecha la materia?
Entonces, bueno, ¿cuáles son los ladrillos que nos hacen? ¿De qué estamos? ¿Cuál es nuestra constitución íntima, ¿no? Pues vamos a ver cómo estamos construidos, como esta catedral bizantina, por ejemplo, ¿no? Pero esto que os digo vale para todo, para el chico guapa, para la chica guapa, para las flores de loto en una piscina de China, para las nubes en un río asiático, para cualquier cosa. El aire, las flores, nosotros mismos, todos estamos hechos de lo mismo. Y es muy poco poético, pero todos estamos hechos de electrones, quarks, neutrinos y radiación. Eso es todo lo que existe. Estos son los ladrillos que generan toda la diversidad. Entonces la vida, con toda la diversidad que tiene, está hecha con las mismas piezas del puzzle. Y esto es una cosa que vamos a ver muchas veces. Toda la información genética se guarda en unas bases que se apilan de una determinada manera y solo hay 4. Hay 4 letras. Aminoácidos hay unos 20. Y si vamos a átomos, pues hay los que haya, porque alguna vez se descubre alguno más, pero los átomos están hechos de protones y de neutrones, que son todos iguales. Es decir, los ladrillos son muy pocos. Lo importante es cómo se combinan. Y para entender de qué estamos hechos, os propongo este zoom. Imaginaros, esta es la Tierra, perdida en el espacio. Vamos a acercarnos a la Tierra, entramos en ella, eso es Florida. Estamos a 10 a 6 metros, 10 a 5, 10.000 kilómetros. Entramos dentro de Florida, aquí vemos ya una ciudad. Vamos a seguir acercándonos a la ciudad. Vemos un lago, unas casas. Aquí vemos ya unos árboles. 100 metros, 10 metros, ya distinguimos los árboles. Vamos a aterrizar en el árbol. Ya estamos a 1 metro. Ahora todo va a ser hacia abajo. Va a ser ya con microscopio. 0,1 metro, 0,2, 1 centímetro, 1 milímetro. Seguimos profundizando. Hemos entrado ya en una planta. Estas son las células de la planta. Este es el núcleo que tantas veces se habla. El núcleo de la planta, de la célula. Vamos a entrar en el núcleo, moléculas que giran entre sí. Es el ADN. Aquí vemos la espiral de la que se ha hablado tantas veces. Y es la espiral hecha de átomos. Y al final electrones. Y ahora atravesamos unas nubes de electrones y no hay nada. Vacío. Al fondo el núcleo. Nos seguimos acercando al núcleo. Estamos en un sitio vacío. El núcleo está hecho de quarks. Entramos en los quarks y ya decimos que están hechos de colores porque ya no sabemos más. Aquí llega el límite del conocimiento actual, en este zoom que hemos hecho, ¿no? Desde lo más grande a lo más pequeño. Y estos son los ladrillos que hacen toda la diversidad. Electrones, protones, neutrones y radiación. Eso es todo, ¿no? Bueno, seguimos en esta colección de preguntas que os voy a ir proponiendo para entender qué es la vida. Lo primero es, bueno, ¿qué es la vida, no? Definirlo. Perdón, ¿el bosón tiene algo que ver? No, el bosón son partículas elementales también. Sí que tiene que ver, pero he puesto las partículas que tienen masa. He puesto radiación en general, pero vamos, en general las partículas de verdad que tienen masa son esas. El bosón y otra colección de partículas elementales también entrarían, pero no en otra dimensión. Bueno, sí, yo recuerdo cuando estudiaba que me decían, ¿qué es la vida? Me decían, bueno, un ser vivo es aquel que nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Creo que era algo así, sí. Lo que rezaba el catecismo de aquella época. Claro, esta definición no es del todo correcta, porque si eso es verdad, una mula no es un ser vivo, porque no se reproduce. Un virus de ordenador o el fuego serían seres vivos, ¿no? Porque se ajustan a esta definición. Entonces, claro, la definición esta es un poquito justa, ¿no? Y realmente encontrar una definición para qué es la vida no es una cosa simple. Ha habido muchas otras que se han dado, ¿no? Un virus. ¿Es un virus un ser vivo? Pues claro, es difícil de saberlo, dónde empieza la vida, dónde acaba. Realmente el virus hoy día los biólogos consideran que no es un ser vivo, porque no se autosoporta. Entonces, bueno, la NASA, que últimamente, como veremos, se ocupa mucho del origen de la vida, ha hecho una definición de vida que tal vez sea una de las más adecuadas. Sistema químico autorreplicativo. Este auto es lo que excluye al ser vivo. Que evoluciona al virus, perdón. Que evoluciona como consecuencia de su interacción con el medio. Parece complicada la definición, pero al final son 4 palabrejas. Bueno, esta es otra misma, pero bueno. Al final un ser vivo tiene que tener una carcasa. En nuestro caso la carcasa es la piel, que nos limita a nosotros. Una bacteria, pues su carcasa también tiene una separación del medio, ¿no? Una carcasa, y esa carcasa suele estar viva, y esa carcasa está hecha de estructuras moleculares también. Unas estructuras moleculares que hace que crezca y que le den una función determinada. Tiene que tener mecanismos para obtener energía, mecanismos internos, como por ejemplo la fotosíntesis, o nosotros a través de la alimentación o la respiración.
Y tiene que ser capaz de replicarse de alguna manera, o de autorreplicarse. Es decir, de pasar la información que tiene contenida a otro ser que pueda aportar esa información, ¿no? Entonces estas son las tres principales características que tiene que tener algo para que sea vivo, para que considere vivo. Que tenga una carcasa, que tenga mecanismos para captar energía y que pueda replicarse. Claro, entonces la pregunta es, ¿podemos construir un ser vivo en un laboratorio? Parece muy fácil, porque estas condiciones es lo que se puede llamar vida mínima. Hay mucha gente que está investigando en esto, hay muchos grupos de investigación de biología que intentan hacer algo que tenga estas tres condiciones. Fenomenal, mejor. Que tengan estas tres condiciones, ¿eh? Entonces se pueden crear conjuntos de células o estructuras celulares que son estructuras mínimas, que tengan una carcasa o que puedan obtener energía y que puedan replicarse. Entonces mi pregunta es, bueno, pues si es tan sencillo, ¿podremos construir a un ser vivo en un laboratorio? A lo mejor no es tan difícil hacer un Frankenstein, entre comillas. Bueno, yo me eché la cuenta una vez y realmente un ser vivo, nosotros, si nos compramos por piezas, no somos gran cosa. Esto no es muy poético, pero es que es así. Somos 60 kilos de agua, depende del peso de cada uno, 20 kilos de aminoácidos, este sería yo a lo mejor, azúcares, ácidos nucleicos, grasas, 300 gramos de iones. En total eché la cuenta de todos los materiales, de lo que costaría comprarlos en compañías de química, y costamos unos 1.000 euros. Es lo que cuesta un ser vivo, por piezas, eso sí. Luego tienes que montarlo tú, es como Ikea. Compras las piezas y luego ensámbralas. Pues algo así. No es mucho lo que cuesta un ser vivo, ¿eh? Un hombre, ¿eh? Estoy hablando de un ser vivo tan complejo como un hombre, como un ser humano, ¿eh? Un ser vivo puede ser cualquier cosa desde muy pequeñita. Entonces, bueno, el punto es cómo ordenarlo. Lo que decíamos siempre, los ladrillos de los que se hacen las cosas pueden ser muy poco. Lo importante es cómo se ordenan esos ladrillos. Entonces, bueno, si logramos ordenarlos, pues podríamos llegar a construir un ser vivo como este, o mejor como este, a lo mejor es más agradable. Pero a lo mejor no hace falta ir a algo tan complejo. Podemos construir algo más simple, como un virus, o cosas más pequeñas que puedan ser un ser vivo. Bueno, pues hay gente investigando en esta línea de química básica, de química o biología elemental para construir los seres más pequeños que se puedan hacer. Perdona, ¿cuál es la finalidad? La finalidad de construir no es... Del estudio. Del estudio es completamente científica. Solamente es una curiosidad científica. Sí, pura. en este campo que yo estoy hablando, sí. Luego hay otros campos de la biología en los que ya hay otras finalidades por medio, con todo lo que es la replicación, etcétera, etcétera, más complejo. En este campo simplemente es una cuestión completamente científica de entender la vida. Es un poco entender de nuevo el origen, porque ahora veremos que hay tantas cosas que desconocemos que muchas veces a uno le gustaría hacer experimentos modelo. Es decir, esto se comporta como un ser vivo, vamos a ver cómo se ha podido formar, cómo evoluciona, cómo es. Esto está muy lejos, lo que estoy contando, de este virus incluso, ¿eh? Está muy lejos de esto. Estamos hablando de unas pocas moléculas con una pequeña carcasa de proteínas y nada más. Muy lejos de cualquier cosa parecida a un ser vivo superior o algo parecido. Bueno, pues esto es un poco lo que estamos diciendo. Bueno, más preguntas sin respuesta que son importantes. Por ejemplo, ¿hubo un solo origen o muchos orígenes de la vida? Es decir, ¿fue algo que ocurrió en un momento de la Tierra y ya nunca más se volvió a dar? ¿O es algo que ha ido ocurriendo muchas pequeñas veces a lo largo de la historia de la Tierra? Pues no se sabe, pero bueno, parece que actualmente hubo un solo origen. Y parece que todos descendemos de un mismo ser primero. Tal vez porque las condiciones actuales no sean adecuadas, porque la Tierra con su clima ha ido evolucionando y ya no es la misma donde surgió la vida. ¿Es la vida algo probable o improbable? ¿Es azar o necesidad? Bueno, esta pregunta es muy importante. Si la vida es azar o es necesidad. ¿Por qué? Porque según cómo respondamos a esta pregunta, podemos extraer unas consecuencias muy grandes. Por ejemplo, si fuera necesidad, como lo que pasa cuando tú juntas cloro y sodio, pues que sale sal. El cloro y el sodio dan sal. Lo pongas aquí o donde quieras, en el Everest, en tu casa o en la mía. Lo juntas y sale sal. Eso es un imperativo físico. Es una ley física que es así. Como que tiras una cosa, se atrae por la gravedad y se cae. Son leyes inviolables. Entonces, si la vida es un imperativo físico, entonces se va a formar esta reacción, se va a dar siempre, la reacción que lleva a la vida, ¿no? Entonces,
Todavía tengo que seguir subiendo. Casi sube porque tengo más cosas abajo que arriba. Entonces, existe vida en muchos planetas y la vida debe ser muy parecida. Espera, si quieres ponemos aquí unos folios. Y así. No, vale, porque luego lo va a haber que bajar. Bueno. Soy de regulador. Vale, de regulador. Entonces, si la vida es un imperativo físico, si es algo que tiene que pasar porque es la ley que está escrita en la naturaleza, entonces hay vida en muchos planetas y es muy parecida en todas, ¿vale? Pero si, ¿qué pasa si es una fluctuación impredecible, como el que fotografió esta nube en forma de corazón? Una cosa que pasa por un instante. O esta otra nube, que parecen personas. Son instantes, una fluctuación. Es algo así, como si coges una sopa de letras, la tiras y aparece escrito el Quijote. O que toque la lotería, casi. Que parece imposible, ¿no? Que toque. Pues imagínate que coges las letras, las tiras y aparece un mensaje. Pues sería algo así, una fluctuación. Las letras, las nubes, si estamos solos en el universo. Entonces, perdón, todo esto implicaría que estamos solos en el universo. Porque es muy difícil que ocurra esta fluctuación. Vale, entonces ya hemos respondido que si es necesidad sería un modelo, si es azar estamos solos. Para investigar esto, por ejemplo, lo que han hecho la NASA ha enviado una sonda. Si es una fluctuación del sistema solar o del espacio, tiene que haber unas condiciones diferentes aquí. Y entonces, para investigar eso, esta sonda, que se llama IBEX, no tiene que ver con el IBEX, no se ha hundido tampoco, o sea que esta sonda ha estado fotografiando, ha salido fuera del sistema solar para fotografiar el sistema solar desde fuera. Y entonces ha visto que efectivamente hay proporciones que son muy distintas en este entorno del sistema solar respecto de otros núcleos planetarios. Pero claro, la información que tenemos hoy día de otros sistemas planetarios es muy pequeña, con lo cual todavía estas conclusiones son muy preliminares. Pero bueno, es una forma de investigar si realmente la vida surge por azar o por necesidad, para ver un poco el azar. Y efectivamente, bueno, como os digo, aquí hay una concentración mayor de oxígeno alrededor del sistema solar que en otras partes de nuestra galaxia. Y hay otra tercera condición que puede ser que sea... Bueno, la vamos a ilustrar con este ejemplo. Nieva en todas partes, ¿no? Nieva. Pero si tú examinas la nieve que hay en una montaña, en otra o en otra, te encuentras que en una montaña cristaliza así, en otra así y en otra así. Y es la misma nieve, pero se ha expresado de maneras distintas. Eso puede pasar también. Que la vida en este planeta haya surgido por un imperativo, pero que se exprese de maneras muy distintas. Que el azar decida la forma, mientras que el imperativo físico decide que hay vida. Una mezcla de las dos. En ese caso existe vida en muchos planetas y es muy distinta. Entonces, bueno, pues como veis, lo que os decía de los modelos, según cómo se respondan a esas preguntas, llegas a modelos muy distintos de lo que es la vida. Bueno, entonces sería un imperativo cósmico que debe ocurrir de una u otra manera. Decías del azar. Sí. En realidad no es por azar que en cada sitio se presenta. Exactamente. O sea, el hecho de que las nubes, por ejemplo, tomen una forma determinada, no es azar. O que las letras... En el caso de las letras sí, las nubes no es azar. Es que no conocemos todas las condiciones iniciales que lleva eso. Pero que tengas... Bueno, puedes mirarlo desde un punto de vista estadístico o probabilístico. La probabilidad es muy baja de que ocurra. Eso se puede llamar azar, ¿no? Sí puede ocurrir porque ocurre. Sí, pero hay una causa. Siempre. Sí, pero no... Uy, entramos en una cosa muy compleja, porque entramos también en toda la interpretación de la mecánica cuántica. Vamos a ponernos en la parte clásica. En la parte clásica, si tú conoces todas las velocidades iniciales de un sistema, al final acabas conociendo el estado final. Esto quiere decir que tú no conoces las velocidades iniciales. Pero como es un sistema que está interaccionando entre sí, es algo completamente complejo, porque una pequeña cosa cambia a otra. Entonces está todo muy interrelacionado. Entonces, bueno, se puede llamar azar o se puede llamar también que tiene una probabilidad muy baja de ocurrir. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, es una cosa a lo mejor del lenguaje. Yo diría que, para ser más científicos, podemos decir que tiene una probabilidad muy baja de que se dé este fenómeno. Azar, yo considero que el azar no existe. Bueno, vale, en ese caso no existe. Pues lo acepto. Sí. Lo acepto. No sí, te lo aceptes, sino consideras que sí, que
Sí, considero que son probabilidades tan bajas que puedes decir que se dé esto o lo otro. Por ejemplo, azar podría ser llama azar a que la probabilidad de que tires una moneda y salga cara o cruz es la misma. Si, por supuesto, en el fondo de todo, si tú supieras exactamente cómo tiras la moneda, la fuerza que le das, la velocidad del viento, la viscosidad, podrías decir va a salir cara. En ese sentido, no es azar. Pero, exacto. Bien. Con esa matización, vamos a ver. Entonces, otra forma es encontrar vida en otros planetas, para compararla con la nuestra y aprender de esto, claro. Tal vez exista... Vamos a buscar otros planetas. ¿Qué planetas buscamos? Pues como hemos dicho, los más cercanos a nosotros, porque no podemos saber más. O sea, no tenemos una idea del universo. Entonces, lo más cercano es Marte. Entonces, Marte ya sabemos que en la superficie no hay vida, y ahora veremos. Pero, ¿qué pasa bajo tierra, debajo de la Tierra de Marte? ¿Qué pasa si excavamos? Ahí tal vez pueda haber vida. Entonces, y otra cosa, tal vez existió vida en Marte. Hay muchos signos, dentro de lo poco que conocemos el planeta, que nos indican que tal vez en el pasado Marte ha sido un planeta tan verde como este, o pudo haberlo sido. Hay que probarlo. Eso es parte de la investigación que se hace en un centro como el de astrobiología por la parte que hace robótica. Vamos a intentar saber si ha habido vida en Marte y cómo ha sido, y si la puede haber todavía, que a lo mejor la hay bajo tierra. Pero, perdón, entendemos por vida algo que se parezca mucho a lo que hay en la Tierra. No. Porque puede haber otras formas de vida En absoluto, no. pasen desapercibidas. Claro. Entendemos por vida eso que hemos dicho, una carcasa, metabolismo y replicación. Una estructura. O sea, es lo que entendemos por vida. Cualquier cosa orgánica, un poco buscamos, ¿no? Aunque puede ser inorgánica también. De hecho, hay muchos modelos de vida inorgánica. Es lo que estamos buscando. De hecho, para buscar la vida extinta, ¿cómo sabemos si ha habido vida? Pues es verdaderamente difícil, porque como bien dices, esa vida puede no parecerse a la que tenemos nosotros, no parecerse en los esquemas. Ya lo veremos también. Entonces, hay gente, biólogos, que están intentando buscar cuáles son los marcadores de la vida. ¿Qué moléculas? Si yo veo esta molécula, tengo que decir que ha habido vida. Por ejemplo, uno era el metano. El metano, que también lo producen los volcanes, sin embargo tiene una composición isotópica muy distinta del que producimos los humanos, los animales superiores, ¿no? Entonces, la composición de ese metano te puede decir si viene de un ser vivo o si viene de una erupción volcánica. Eso podría ser un biomarcador, que se llama. Entonces, en Marte se están buscando en la superficie biomarcadores, es decir, moléculas que nos indiquen que allí ha habido vida, restos, ya está extinta, o bien vida bajo tierra, que pueden ser organismos extremófilos seguramente, por las condiciones tan particulares del planeta. Bueno, entonces por eso, esa transparencia cuando la hice, en noviembre del 2011, la NASA estaba enviando una nave a Marte, una misión que se llama MSL, y que, se llama MSL por Mars Science Laboratory, Laboratorio de Ciencia Marciana. Pero esta Marte ya llegó, en agosto, llegó a Marte y está allí. Y el objetivo de esta nave era dejar un rover encima de la superficie de Marte. Fijaos que la NASA también ha cambiado un poco el foco de sus misiones espaciales. Las primeras misiones espaciales de la NASA eran un poco no se conocía nada de saber. Era un poco de saber la geología, de saber un poco de qué está hecho el planeta, cuál es la mineralogía, la radiación y demás. Ahora, casi todas las misiones espaciales que hace la NASA tienen el objeto de saber si ha habido vida en ese planeta o están relacionadas con el origen de la vida. NASA se está especializando, por una parte, bastante fuerte en lo que llama astrobiología. Entonces, esta nave llevaba aquí arriba el Curiosity, y la página web de la NASA, que os la recomiendo a todos, es muy interesante, es muy divulgativa. No me resisto a poneros este vídeo, que es una simulación que ha hecho la NASA sobre cómo llegó la sonda a la superficie. Esta la hicieron antes y ahora la han adaptado después del aterrizaje, que fue un éxito. Ha sido verdaderamente un éxito. Entonces fijaros que aunque no hay casi atmósfera en Marte, porque la presión es de muy pocos milibares, todavía tiene rozamiento. Es suficiente como para que haya rozamiento de la nave al entrar en la atmósfera. Entonces la nave va entrando, son 3 minutos de vídeo, lo he recortado bastante. Y la temperatura no sube mucho. Sube mucho, no tanto como en la Tierra, pero también sube. Entra ya en la atmósfera, ya veis Marte. Además, este vídeo está hecho con imágenes reales de Marte. Y al final, un paracaídas.
Un paracaídas para esta primera cápsula, suelta la tapadera y fijaros que el rover va bajando muy de nuevo un paracaídas con una pequeña atmósfera, cae a mucha velocidad. Ahí va el vehículo, aquí va adentro. Lo suelta y unos motores retropropulsores lo sujetan. Y va bajando. Es impresionante. Bueno, esto era un reto enorme. Esperar que no ha acabado, ¿eh? O sea que es más complicado todavía. Estos motores van eligiendo ya un poco el sitio, para que no caiga así, mira, ya van buscando un sitio relativamente plano, o sea, que la nave se mueve un poco. Estas son imágenes reales. Entonces tiene unas pequeñas sondas que va digitalizando y va eligiendo un poco en el aterrizaje. Cuando elige el sitio ya bien, estas son las imágenes reales que les iba enviando la sonda para buscar el sitio. Descuelga el cacharro. ¿Qué tamaño? ¿Como un coche? Es una cosa así. Sí. Y lo posa en la superficie. ¿Y ahora qué hace con los cables y con el resto de la nave? Pues fuera, se aterra espacial. La lanza fuera. Sí. ¿Y sabes qué tipo de energía utilizan los motores? Ay, pues no lo sé, ahí no te puedo responder, eso no lo sé. No, el motor el que tú te refieres no es solar. Solares son los motores de la nave. Fijaos que ahora esta composición que estáis viendo, esto se haya hecho después del aterrizaje, lo ha retocado NASA, y estas imágenes son reales. Esto es un paisaje real, ya en 3 dimensiones, de lo que está viendo el Curiosity, y este pequeño paseo por Marte es real. Llega la noche y cuando llega el día se iluminan los sensores dan energía al robot, y entonces se empieza a encender y despierta. Perdona, debido a la distancia, las órdenes para el robot Sí. tardan no sé cuánto tiempo. en Sí, llegar. 8 minutos, sí. ¿Cómo se previene que el robot haga las funciones que quieren que haga o sencillamente no se caiga con un terapeuta? Sí, muy complicado, muy complicado. Ahora os lo cuento, si os cuento otra anécdota. Lo que quiero decir antes que se pase el vídeo es fíjate, estas imágenes son reales de la cámara. Este movimiento fue lo primero que vieron en el centro de control de Marte. Fijaos que es un planeta completamente desolado, no hay nada, y cuesta imaginarse que esto a lo mejor fue un planeta completamente verde hace... bueno, no sabemos cuándo, no sabemos que ya sí lo fue, pero ya hay pruebas de que ha habido ríos, de que ha habido mares, o sea, de que ha habido agua, que el agua es algo esencial para la vida. Eso ya está probado. Entonces, bueno, pues este es el robot que está ahora allí, y está allí trabajando y enviándonos día a día un montón de cosas. 2 cosas. ¿Cómo se maneja? Es una pregunta muy interesante. Efectivamente, hay unos 8 o 10 minutos de manejar el robot. Entonces, claro, es un problema. Al principio lo hacían con joystick, los primeros. Entonces era prácticamente imposible. Porque claro, tú le das la orden, le vas para adelante, y en 8 minutos mira a ver lo que ha hecho. O sea, es terrible, es un lío. Si lo intentáis hacer, es un lío. Es muy difícil. Entonces, hoy día se programan y se da un paquete de órdenes. Avanza tantos metros a la derecha, toma no sé qué, se le da un paquete de instrucciones. El robot las hace y va enviando los resultados. Y cuando acaban esas instrucciones, se le envía otro paquete de instrucciones. ¿Sabes? O sea, ya no se hace con joystick. Pero eso implica el haber cartografiado. Sí. La cámara que tiene es solo es eso. La idea de la cámara es tener una idea panorámica de lo que hay delante. Entonces, con la cámara, cada día antes se hacía que había una reunión cada noche, todavía sigue haciendo, porque ahora hay 3 robots en la superficie de Marte. El Curiosity, que es el nuevo, y 2 antiguos. Los antiguos están durando mucho más de lo que uno pensaba. Entonces, todas las tardes se reúnen allí los que están encargados de la misión y miran a ver dónde está, las fotos que tiene, que ha enviado, y se le dice lo que tiene que hacer. Se le envía el paquete de órdenes, le llega y el robot lo hace ese día. Y es lo que hace. O sea, no se toman las órdenes tranquilamente, se analizan los datos después de que lo ha vuelto y luego se vuelve a hacer. Aún así llevan andados ya muchos kilómetros los que están allí. Otro par de cosas muy curiosas es que este vídeo que habéis visto de cómo baja la nave, que os ha parecido a lo mejor muy, muy curioso, la anterior forma de amartizar era todavía mucho más espectacular, porque era coger el rover, llenarlo en unos airbags que eran globos, y soltarlo. Entonces soltaba y empezaba a botar por la superficie, como una pelota enorme, botaba hasta que se paraba.
y cuando se paraba desinflaban los globos y ya salía el cacharro. Entonces, esa forma es mucho más incontrolada. Y ha ido bien, pero no podías controlar dónde aterrizabas tanto. Esta es mucho más arriesgada y no se había probado nunca. Fijaos todos los problemas que puede haber, que no se descuelgue, que le caiga la nave encima, que esté un poco mal de altura y que se dé contra el suelo. O sea, era una técnica, era muy difícil. O sea, yo cuando vi el vídeo, la animación, que la tenían lista mucho antes, dije, Dios mío, esta nave no llega, este rover no llega. Y sin embargo llegó. Solo ha habido un pequeño fallo que a nosotros nos ha afectado, porque nosotros en nuestro laboratorio, bueno, es una visualización de cómo pensaban que iba a ser y así es. En nuestro laboratorio hemos trabajado, en el laboratorio que dirijo ahí en el Centro de Astrobiología, tenéis una pequeña foto en la máquina, esta máquina que construimos, también con César Atienza, que está por aquí y nos ayudó mucho en el diseño de esta maquinita. Ahí simulamos las condiciones dentro de esta máquina para simular las condiciones de Marte. Esta máquina reproduce lo que es el ambiente marciano. Entonces, piezas que volaron y que están ahora funcionando en el Curiosity, las probamos para cómo funcionaban en esta máquina. Simulamos las condiciones de Marte y vimos a ver cómo respondían a la atmósfera marciana. Entonces, por ejemplo, había, bueno, lo que llaman el sensor de ultravioleta, el sensor de presión, de temperatura y demás. Sensor de viento, había un montón de sensores que van aquí incluidos en todo este cacharro y que están enviando datos constantemente a la Tierra como una estación meteorológica. Bueno, pues hay sensores que se dañaron mucho. ¿Por qué? Porque bueno, ya se pasó el vídeo, pero cuando estaba cayendo, cuando estaba muy cerquita de la Tierra, los motores estaban frenando. Y entonces estaban levantando mucho polvo. Polvo es lo que más abunda en Marte. Y ese polvo y pequeñas roquitas pues chocaron y han roto algunos de los sensores que estaban en la parte de abajo. Y no funcionan tan bien como esperaban. Entonces ha sido el fallo mayor que ha tenido la misión hasta ahora. Pero el Curiosity está aquí enviándonos imágenes preciosas que además podéis descargarlo desde vuestro iPad para ver lo que está fotografiando el Curiosity. Pero fijaros que, por ejemplo, este otro lander, el Phoenix, en junio del 2008, hizo una fotografía porque el principal objeto es la cámara, no es el único. De hecho, es el menos importante científicamente. La cámara sirve para posicionarse, nada más. Y para ver de qué va la historia. Para ver si ve algún marcianito corriendo, pero no, eso hasta ahora no ha... Pues una vez enfocó a sus propias ruedas. Esas son cosas que también se le dicen dónde tiene que enfocar la cámara. Entonces enfocó a sus propias ruedas. Y vieron que en las huellas había hielo. Las huellas, al derrapar, había hielo. Entonces es posible que debajo de la superficie de Marte haya hielo. Y si hay hielo, hay agua helada, puede que haya vida. Entonces si hay vida en Marte, está enterrada. Y si ha habido vida en la superficie, no sabemos todavía. La siguiente cosa sería coger este polvo marciano e intentar buscar esos marcadores. De hecho, había una misión incluso para traerlo de vuelta. Pero esa misión, por problemas económicos, ha sido cancelada. Bueno, pues también decir que hay muchos caminos para la vida, o uno, no sabemos si las buenas condiciones llevan a la vida como la conocemos, o hay muchos pozos de potencial que llevan a vida, pero bueno, esas son cosas más técnicas. Vamos a ver ahora lo que sabemos en una especie de árbol cronológico y ver los intentos que ha habido por explicar la vida desde el punto de vista científico. Por supuesto, la primera aproximación ha sido desde la religión. Todas las religiones han intentado explicar qué es la vida, eso está claro, ¿no? Entonces, bueno, pues los dioses son los responsables de los atributos de la vida en todas las religiones clásicas. Pero bueno, en esta cosa no vamos a entrar tanto. Y los primeros modelos o experimentos eran muy simples, un poco casi anecdóticos. Bueno, pues un poco por anécdota os digo aquí, que era esto de la generación espontánea, ¿no? La biogénesis. Gente como, creo que era San Agustín, decía que si una habitación con basura la dejabas cerrada, salían ratas. Entonces que de alguna manera la basura se convertía en seres vivos o cucarachas y demás. Y era una persona muy sesuda, ¿no? O sea, que es una cosa que se creía, que estaba en la creencia popular, ¿no? Entonces, bueno, se pensaba que muchos organismos vivos podían ser creados directamente desde material inorgánico. Bueno, entonces había experimentos no muy reproducibles con ratas, gusanos, basura y demás. Y eso fue lo que se conocía hasta el siglo XIX. Luego ya vinieron más experimentos dedicados a la célula, a cómo entender la célula y demás. Bueno, paso de eso. Pero vamos a un poco al tema de la cuestión. Imaginaros un juego. Llegáis a casa y vuestro hijo, amigo, compañero, quien sea, está viendo la tele. Y está al final de una película. Entonces, claro, tú calladito, no molestes que es el final. Tú vas a ver los últimos segundos de la película.
Intenta imaginar cómo empezó. Es difícil, ¿eh? Puede ser muy interesante, puede ser hasta divertido, y seguramente lo que tú te imagines no tenga nada que ver, porque tú vas a ver solo, pues nada, ¿cuánto? 3 segundos, vamos a poner. Pues imagínate que ves el último fotograma. Todavía es mucho comparado con el origen de la vida. Lo que nosotros estamos viendo ahora es nada. Si intentamos rebobinar la película, desde la primera Tierra primitiva hasta ahora, la vida ha tenido que surgir en esta película, estamos hablando de un camino enorme. Fijaros que si la Tierra se forma aquí, y estamos en el 31 de diciembre ahora, para que os hagáis una idea, la vida nace en marzo. Y el hombre sale 15 segundos, el Homo sapiens, aparece en la Tierra 15 segundos antes de las campanadas. O sea que estamos recién llegados. Y nuestra vida es nada dentro de este camino, ¿no? Entonces el hombre lleva esos 15 segundos durante un año, ¿no? O sea, nada. Entonces eso, no hay que confundir el origen del hombre, del Homo sapiens, con el origen de la vida en sí, que apareció en marzo. Bueno, esa cifra se estima más o menos, año más, año menos, en 4.500 millones de años. Este número cambia un poco según quien lo evalúe, pero bueno, yo creo que sea 4.500 o 4.000 o 4.800 es completamente irrelevante, aunque sean muchos millones de años. Sí. ¿Cómo llegas a la conclusión del origen de la vida? De la vida, bueno, sí. Vamos a verlo ahora, vamos a ver cómo la acotamos. Entonces, para acotar eso, la forma es poner una especie de diagrama. Desde que se forma la Tierra, desde que se crea la Tierra, y eso se estima que es en 4.500 millones de años, no la vida, y me he equivocado, es la Tierra, es lo que tiene 4.500 millones de años, hasta el presente, hay muchos caminos, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que al principio la Tierra era algo muy hostil, era un entorno de meteoritos, era un planeta bastante incómodo para que hubiera vida, ¿no? Te podía caer en la cabeza un pelotón de esos y podía ser bastante desagradable. Entonces, obviamente, hasta que no hubo una hidrosfera estable, no podía haber vida. En esta parte lo que había era un bombardeo de meteoritos. O sea, ya hasta aquí seguro que no, esta parte la podemos quitar. Y por el otro lado, pues aquí ya hay fósiles. Los fósiles más antiguos se estiman que son estas cianobacterias, que son hace 3,5 millones de años. O sea, ya podemos acotarlo entre 3,5 millones y, o sea, 3.500 millones y 4.200 millones. Una cosa así. Fijaos que en esta zona, bueno, aquí ya hay oxígeno. Ya se encuentran datos en los de que... Bueno, todos los datos son fósiles, son rocas, estudio de rocas, de carbono 14, un montón de cosas de estas. Ya se encuentra que hay atmósfera con oxígeno y demás. Fijaos que la explosión cámbrica es nada, Estamos aquí, eso es nada, como es lo que has dicho, el hombre, el Homo sapiens, todo lo que es la vida superior que conocemos, es completamente irrelevante. Estamos hablando de una vida completamente química o minúscula. Entonces, bueno, el primer ser tuvo que nacer en alguna parte de por aquí. Con lo cual uno, bueno, puede acotar el origen de la vida así. Pero fijaros que, si imagínate que empezó por aquí, en solo 400 millones de años ya tenemos fósiles de bacterias. Es decir, que realmente ha sido un proceso muy eficiente. Las condiciones de la Tierra en esta época tenían que ser muy buenas para que se diera vida, porque realmente geológicamente no es tanto. En un tiempo geológico relativamente corto apareció la vida. Y eso es uno de los grandes enigmas. O sea, como os he dicho, hay muchas preguntas sin resolver, y esta es una de ellas, ¿no? Hay más, ¿no? Porque, bueno, otra, como veremos ahora, que vamos a hacer un repaso así rápido a los primeros pasos, desde que estén estas moléculas hasta que haya cosas más complejas, eso es muy complicado. Es muy complicado de entender cómo aparecen ya incluso moléculas que se replican. Y es muy complicado de ver cuándo aparece la carcasa. Pero todo esto ha tenido que darse antes de las primeras bacterias, porque las bacterias ya tenían todo eso. O sea, que ha tenido que darse todos estos puntos por aquí. ¿Cómo se han dado? Pues sabemos muy poco. Por eso la investigación que decíamos al principio sobre estas formas elementales de vida, para ver si nos aclaran un poco cómo se ha podido llegar a todo esto. Vamos a ver ahora, vamos a empezar desde aquí. Bueno, la Tierra decimos que es un planeta completamente en formación. Pero la pregunta es, ¿de dónde sale en la Tierra primitiva tanto material carbonáceo? ¿De dónde sale tanto carbono? Porque la Tierra es un planeta hecho de metales. Es un planeta metálico realmente. Es decir, si vas al interior de la Tierra, son aleaciones metálicas.
¿De dónde sale tanto compuesto orgánico en la Tierra? O material carbonáceo, carbono. ¿De dónde sale el carbón en la Tierra? Pues ahí está el problema, porque lo que se ha encontrado son piritas, arcillas, silicatos. Entonces esta primera Tierra primitiva no tenía atmósfera prácticamente, y lo que estaba recibiendo eran muchos impactos meteoríticos, cometas que aparecían por ahí, ¿no? Hay gente que estima que la cantidad de meteoritos que pudo llegar a la Tierra fue enorme, y lo estiman en 2 a la 21. En notación científica son muchísimos millones de kilos de material que vino del espacio, que cayó a la Tierra cuando se estaba formando. Desde asteroides, polvo interplanetario, meteoritos y cometas. Con lo cual quiere decir que más o menos 2,5 kilómetros de la corteza terrestre, fijaros que 2,5 kilómetros es mucho, ¿eh? De aquí al Peñalara y más, es de origen extraterrestre. Extraterrestre quiere decir que ha venido del espacio después de que se formara la Tierra. O sea, son moléculas y cosas que han ido llegando a la Tierra. Se ha ido haciendo eso. Y todo el carbono que hay en la Tierra actual se cree que viene del espacio. Esto es una de las cosas muy curiosas, y bueno, pues es una línea de investigación muy grande para entender. Ahora veremos algunos de los problemas que hay. Entonces, bueno, en esta época, pues la Tierra estaba recibiendo ese bombardeo constante, que se desintegraban los meteoritos formando gases y empezaron a formarse la atmósfera. Entonces la atmósfera terrestre, de alguna manera, no la que conocemos ahora, sino la que había entonces, se formó la primera vez de gases de los propios meteoritos que se desintegraban, que a la vez las iba protegiendo contra otros, medida que se creaba la atmósfera, ¿no? Bueno. ¿Qué papel jugó el volcanismo en la... Muy grande, vamos a verlo. Sí, muy importante. Bueno, vamos a seguir avanzando. Luego ya vemos todo para ello otra vez. Las primeras personas, vale, ya imagínate, tenemos la Tierra primitiva, ya tenemos una atmósfera estable. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo se generan esas primeras moléculas de carbono? El primero que pensó en esto fue un tal Oparin en 1924. Este hombre que escribió este libro, The Origin of Life, fue el primer modelo científico del origen de la vida, pero sin experimentos. Era un modelo que simplemente proponía cómo podía ser. Y entonces ya habla de que había unas condiciones especiales en las que se podía dar esta aparición. Y luego Haldane también, colaborándolo, habló de la sopa prebiótica, que seguro que muchos habéis oído hablar. Que quiere decir que había mares ya en la Tierra, ya había una hidrosfera, había agua, que parece que es esencial, había altas temperaturas, porque había vulcanismo, y ahora veremos también más cosas, había radiación que llegaba, mucha radiación ultravioleta, había rayos, había todavía meteoritos que llegaban, y toda esta sopa, todo esto junto, este caldo de cultivo, pudo hacer que aparecieran nuevas moléculas o nuevas cosas químicas, ¿no? Bueno, este modelo es un poquito cuestionable, porque realmente es muy difícil, es muy bonito de entender, pero cuando uno hurga un poco, la verdad es que es complicado. Lo que estaba claro es que el agua parece que es un elemento necesario. Bueno, aquí está todo lo que necesitamos, y fijaros que el agua, por ejemplo, también se ha encontrado en muchas observaciones de la NASA en otros planetas. Hace muy poquito, planetas extrasolares había muy pocos, descubiertos y encontrados y tal. Ahora hay muchísimos, y conocemos muchas cosas de estos planetas fuera de la atmósfera, y entre ellos su composición de agua, que muchos tienen agua, y si tienen agua pueden albergar vida, o la pueden estar albergando. Pero yo quiero destacar una figura que es importante, que fue el primer experimento de verdad científico para explicar el origen de la vida. Fue este señor, un tal Miller, un americano, en los años 50. Este señor dijo, bueno, muy bien, voy a simular la Tierra primitiva. Entonces cogió un cacharro de cristal, de tubo de vidrio, puso agua encima y la calentó a unas temperaturas como las que por entonces los geólogos decían que podía estar el agua de allí. Se formaba vapor de agua, y bueno, además de eso metió gases como los que se habían encontrado que podrían estar en la Tierra primitiva. Metió amoníaco, metió metano, metió nitrógeno, hidrógeno, agua que venía del mar, y le empezó a meter también chispazos eléctricos simulando los rayos que aparecían. Con todo esto empezó a dar chispazos en estas bombonas, recogía el agua que se quedaba, lo volvía a evaporar y así, ¿no? Hizo, bueno, pues un experimento de lo que podía ser un océano y esta sopa prebiótica y esa atmósfera. Es igual, déjalo ya como esté, es igual. Que si no va a ser peor. O a lo mejor se puede hacer más pequeño. Vale, entonces
Entonces, ¿qué pasó? Que después de varios días de dejarlo funcionando esto, encontró 20 aminoácidos y otros monómeros. Es decir, encontró que esos frascos, este es el original, se le habían recubierto de un polvillo naranja. Este polvillo naranja son los aminoácidos. Los aminoácidos son los ladrillos de las proteínas, de que están hechas las proteínas. El concepto este de ladrillo. Pero son orgánicos, y fijaos que en la mezcla solo había metido cosas inorgánicas. Entonces esto es muy bonito porque hay un camino químico desde el mundo inorgánico al mundo orgánico, a la formación de los aminoácidos. Entonces fue el primer experimento, y simplemente reproduciendo esto. Y bueno, si quedan los aminoácidos, luego ya es cuestión de que ellos se organicen para formar las moléculas, ¿no? Las proteínas. Claro, la comunidad científica le ha criticado mucho a este hombre. Le ha criticado sobre todo porque ahora se tienen datos nuevos y la composición de la atmósfera que hoy sabemos de la Tierra primitiva no es la más adecuada para que se dé bien ese proceso. Y además hay muchos aminoácidos, a lo mejor se sintetizan todos, pero bases nucleicas no, que son las que se encargan de la reproducción. Con lo cual parece que hay muchas dudas, pero lo bonito, ya os digo, para mí es que hay un camino desde la materia inorgánica a la orgánica, y de que es un primer intento de poner un poco de coherencia en todas estas cosas del origen de la vida, ¿no? Bueno, pues luego curiosamente en muchos meteoritos se han encontrado composiciones de aminoácidos parecidas a las que él había propuesto, con lo cual es posible que muchos de estos aminoácidos se hubieran formado incluso extraterrestremente, ¿no? Y antes hablábamos del vulcanismo. El vulcanismo en las fuentes geotérmicas podría ser muy importante porque es lo más parecido a esa sopa prebiótica. En el vulcanismo, sobre todo esos volcanes submarinos, sí que tenemos esas concentraciones de gases muy parecidas y tenemos temperaturas muy variadas. Entonces es un sitio donde se puede aparentemente formar estos primeros aminoácidos y monómeros. Entonces en estas fuentes volcánicas marinas siempre se ha creído que es el sitio donde empezaba la vida, o donde empezó la vida. Pero claro, vamos a imaginarnos que el señor Miller tenía razón. Vamos a imaginarnos que se podían hacer estas moléculas, ¿vale?, complejas, orgánicas, con un experimento muy simple, así por descomposición, por un rayo que las hace, ¿vale? Pero ahora, ¿cómo se juntan? ¿O cómo se forma esta? Que esta sí que no había manera de formarla, la ribosa. No hay manera, no hay forma, no se sabe cómo. Este es un investigador español que hace años presentó también una teoría por la cual él pensaba que muchas de las moléculas se podían formar en el espacio exterior y podían haber llegado ya formadas a la Tierra. Eso se llama la panspermia. Entonces, por ejemplo, bueno, esta es la bandera de Marte, ¿no? Marte podría haber sido un candidato. Si Marte ha sido un planeta verde, puede ser que la vida que tengamos de aquí sea porque ha habido vida en Marte y haya venido a la Tierra de meteoritos. En meteoritos, en muchas partículas. Es decir, los monómeros que necesitamos, las partículas primordiales que necesitamos pueden ser marcianas. Es decir, podemos ser, pues eso, marcianos. Entonces, bueno, pues... Pero muchas podían venir pero no solo de Marte. No hay que pensar solo en Marte, que es el más cercano y el candidato número uno, sino más allá. Más allá. Podían venir, por ejemplo, de las nubes de polvo que hay entre las estrellas. En las nubes de polvo, ahora que tenemos telescopios muy potentes, sabemos que antes no se sabía que había ahí, pero ahora podemos enchufarlas y mirar de qué están hechas esas nubes de polvo. Y vemos que están hechas de un montón de moléculas orgánicas muy complejas. ¿Cómo diantres se han formado ahí? Pues es también otro misterio, pero las estrellas, parece que cuando explotan las estrellas, en esa explosión hay tanta energía y tienen tantos elementos que sintetizan este tipo de moléculas más complejas, que están en estas nubes de polvo interestelares. Y de estas nubes de polvo, a través de cometas, meteoritos, puede llegar ese material a la Tierra que ya está formado. Ya tenemos formados los primeros ladrillos. Entonces, bueno, de una manera compleja, porque no sabemos cuál es la real o si han sido todas, ya tenemos varias formas de traer ladrillos a la Tierra, los ladrillos de la vida. Bueno, ahora hay que ensamblar esos ladrillos, hay que unirlos, y ese paso es muy complejo. Ese paso que llamo el paso de la química a la biología. La química, que va funcionando el solo, las moleculitas pequeñas, pero la biología ya es algo mucho más complicado. Ese paso no es nada trivial. Entonces, bueno, ¿cómo se juntan estos aminoácidos o estas moléculas entre sí? Los químicos saben cómo se hacen, o los biólogos, pero ¿cómo se hace esto solo en un charco, en un mar, en una sopa, ¿dónde?
o en una fuente geotérmica. Fijaos, esto es lo que decía un investigador y es algo así. Ya tenemos los ladrillos, vale, pero ahora los tienes ahí todos y es como si les pones dinamita y se construye la casa. O sea, ¿cómo se unen entre ellos formando esta estructura, ¿no? Bueno, pues es lo que no sabemos. Entonces, bueno, pues es una... Fijaos que además hay una cosa más. Estos aminoácidos, el aminoácido es el ladrillo del que está hecha la proteína. Las estructuras de las moléculas que nos forman a todos están hechos de unas moleculitas más simples, que son los aminoácidos, y hay 20 de ellas, que se van combinando, ¿vale? Pero estas son moléculas muy, muy delicadas. Por eso cuando tenemos alta temperatura podemos morir, porque nuestros aminoácidos se rompen. No se rompen, pierden sus propiedades como tal, químicas, ¿no? Entonces, esos ladrillos son... Fijaos que fiebre alta son 45, 50 grados. Es casi la muerte. Son moléculas muy, muy delicadas cuando están formando estas proteínas. Entonces, claro, decir que vienen de una fuente volcánica con altas temperaturas y demás es algo que es difícil, o de un mar a alta temperatura. Fijaros, existen 20 aminoácidos, ¿vale? Imaginemos que tenemos 100 formando una... O sea, tenemos, sí, 100 de estos 20 formando una. ¿Cómo podemos combinarlos? Pues hay muchísimas maneras. Al final el número es enorme, es 10 elevado a la 130. Es decir, que si los hacemos al azar, uno, otro, de este número solo unos pocos van a ser activos. A lo mejor 10 entre todo esto. Es decir, de nuevo, la probabilidad es bajísima de que estos aminoácidos funcionen de verdad de manera biológica. Para que os deis cuenta, por ejemplo, esto es un glóbulo rojo. Si a un glóbulo rojo, la hemoglobina, ¿vale?, le quitas 2 aminoácidos, les cambias la secuencia de 2, tienes esto que ya no funciona y te mueres. Claro, esto ya no funciona como... O sea, solo cambiando la secuencia de 2, para que veáis lo delicado que es y la importancia de las secuencias en la vida. Entonces, claro, todas estas son cosas que hoy día no se entienden hablando del origen, cómo una cosa tan específica y tan delicada ha podido surgir. Bueno, entonces la sopa tiene muchos problemas. Y una de ellas es que el agua, pues al final, encontrar que se encuentren 2 moléculas en 3 dimensiones es muy difícil. Entonces cada vez más, en lugar de la sopa, se habla de la pizza. Una pizza son 2 dimensiones y es mucho más sencillo que se encuentren moléculas y que reaccionen entre sí. O sea que pudo haber un papel catalizador de las superficies y del mundo y otro mundo. Pero esa es otra historia también muy larga. Bueno, ya para acabar, bueno, algunas cositas más. Bueno, esto es un cuadro del Vaticano en el que vemos a Platón y Aristóteles paseando y discutiendo, por ejemplo, la alegoría de la caverna, ¿no? A lo mejor lo que está pasando es que solo vemos las sombras de lo que ha sido en realidad, porque como os he dicho, estamos mirando el final de la película y hay que rebobinarla, y a lo mejor no se parecía en nada a la idea que tenemos nosotros, ¿no? O a la vida que conocemos nosotros. Bueno, eso es una curiosidad. Yo no me he resistido a ponerla. Fijaos que todas las religiones dicen que Dios creó al hombre del barro. Y es verdad que en todas he encontrado frases que dicen del Génesis, del Corán, de los estoicos, que dicen que el origen del hombre es el barro. Y es que el barro era uno de los primordiales componentes de la tierra primitiva. O sea, que es que curiosamente la ciencia vuelve al barro para explicar que las primeras moléculas se encontraron en el barro. Pero bueno, lo que está claro también es que seguramente no fuera uno de estos factores, sino que fueran muchos a la vez funcionando de manera conjunta, ¿no? Bueno, voy un poco más deprisa porque hace calor y estamos ya todos cansados. Bueno, pues que he querido mostraros que hay más luces, o sea, que hay más sombras que luces en el origen de la vida. O sea, que hay más preguntas sin respuesta y que hay mucho terreno para la ciencia todavía por donde avanzar. Hay muchos problemas sin resolver, como por qué nuestros aminoácidos tienen una quiralidad y no la otra, y los azúcares otra. Y bueno, que tal vez sea esta aproximación de una investigación transdisciplinar la que pueda hacer que aportemos un poco más de luz a un problema tan complejo. Y bueno, y en ello la exploración espacial también juega un papel, porque necesitamos análogos, necesitamos saber si hay vida en otros planetas y si es como es, para poder resolver algunas preguntas de esenciales de cómo se formó la vida. Como este es un laboratorio que tenemos en el Centro de Astrobiología, y voy a contaros un poquito nuestra aproximación como físicos en lo que hacemos allí de investigación. Nosotros estamos investigando un poco en ese terreno, o nos gustaría investigar, aunque tenemos más problemas que... ¿Tenéis dinero?
No, por eso he dicho nos gustaría. Llevamos muchos años. Esta investigación que os voy a contar, de hecho, está parada. Esta es una de las que está parada por falta de presupuesto y de personal, ¿vale? Entonces, parada de hace años, además. Entonces, nosotros, sobre una superficie, vemos a lo mejor todos los átomos que la forman, con microscopios que se llaman de efecto túnel, en el que podemos distinguir cada uno de los átomos de un material. Esto, por ejemplo, es oro. Entonces, sobre esta superficie queremos ver lo que os decía, el paso de la sopa a la pizza, es decir, el papel catalizador que pudieran tener las superficies de la Tierra primitiva para que se juntaran estas moléculas y hacer el cemento. Ponemos moléculas, aminoácidos, por ejemplo, las hacemos correr e intentamos que con una poca temperatura que ellas solas se unan formando cadenas y formando primeros materiales biológicos más complejos que las moléculas individuales. Entonces esta es un poco la línea de investigación que tenemos y bueno, lo que tenemos esperando a que no lo hagan otro, ¿no? Aquí vemos un vídeo de las primeras imágenes que tomamos del microscopio en el que vamos poniendo moléculas ya solas, no sé si veis bien cómo se van organizando formando estas filas. Entonces las moléculas llegan, se reconocen y la química hace que se vayan organizando y formando filas de aminoácidos que están listos para ensamblarse y formar las primeras partes de una proteína. Bueno, pues es un poco el tipo de cosas que hacemos. Agradecer al grupo de investigación del apoyo y todas las cosas. Y bueno, un poco para acabar, antes de pasar las preguntas, quería decir, no sabemos cómo es la vida, pero sabemos cómo continúa. Es importante decir que la vida no necesita de los hombres. Los hombres estamos aquí desde hace nada, estamos casi de prestado. La Tierra ha tenido grandes extinciones. Ha habido 5 o 7, según como se quieran contar. En alguna de ellas, más del 95% de los seres vivos han desaparecido. O sea, que los humanos nos extingamos es irrelevante para la vida. Nos podemos extinguir en cualquier momento y lo estamos buscando. Ha habido muchos cambios en la atmósfera de la Tierra. Por ejemplo, el oxígeno que tenemos ha sido debido a una extinción de moléculas que se ahogaron produciendo oxígeno como locas. Y salieron otras especies que se alimentaban de oxígeno, como estamos ahora nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es importante también decirlo de alguna manera, ¿no? Si destruimos el planeta, otras formas de vida aparecerán. Y eso, que ha habido muchas, como os he dicho, y que las causas han sido meteoritos, glaciaciones, vulcanismo, liberación de oxígeno, un montón de ellas. Y bueno, y deciros que también el origen de la vida no sabemos, pero sabemos cómo continúa, que es continuar ahí fuera con cada uno de nosotros. Entonces, bueno, ahora si queréis, podemos tener un rato de preguntas. Ahí decíamos. Sí. Has dicho que la Tierra en un principio no había carbono, que el carbono vino aportándose con meteoritos y todo eso, ¿no? Sí, De 2,5 kilómetros aproximadamente. Sí. ¿Ese carbono se puede llegar a agotar? Porque ahora ya no nos vienen meteoritos ni nada, entonces... No, es muy difícil que se agote, porque dicho de una manera, cuando una persona muere los átomos se reutilizan. Es decir, que a lo mejor yo tengo algún átomo de Mozart por aquí, o lo que sea, ojalá. Pero es decir, que el carbono no es un material sino simplemente se está cambiando de forma. Entonces los ladrillos son los mismos. Entonces hay muy poca pérdida de material de carbonáceos del espacio. Del oxígeno sí. El oxígeno sí que se puede agotar, porque es un gas más volátil. Pero el carbono es muy difícil que se agote. Y bueno, la segunda era muy cortita también, digo, y si no, y si se nos terminaremos como Marte. Pues mira, sí, a lo mejor. Nada. Si al principio de la vida parece ser que solo hubo una molécula, todos descendemos de esa molécula. No es una molécula, es un organismo. Los investigadores lo han llamado LUCA. Lo llaman LUCA por sus siglas en inglés. Como un ancestor, no sé, no me acuerdo. Como un no me acuerdo, como un ancestor. LUCA es un organismo que se cree que fue el que evolucionó hacia todos nosotros. Que era el único, me imagino que no es el único, pero que todos venimos de ese mismo organismo, que pudo haber varios a la vez, quiero decir, no uno solo, sino que ese primer microorganismo, o más que un micro, a lo mejor nanoorganismo, ha sido el que luego se ha ido diversificando. Pensaros, una cosa muy importante que no he dicho, hay un momento a partir del cual todo es evolución. Todo es evolución. Es que eso me lo ha pasado en el gráfico. Cuando sale LUCA,
evoluciona, hay momentos en los que todavía hay mucha historia, pero hay un momento a partir del cual es la evolución funcionando. Y ya está. Y ya, el resto es facilísimo de entender. Todo lo que es evolución es muy fácil de entender, entre comillas. ¿Y quién le da las órdenes a la evolución? Pues ahí está, la física, la química. Las órdenes de la evolución son esas y el entorno, ¿no? En la teoría de la evolución lo que dice que es el entorno lo que va dirigiéndola. La supervivencia, ¿no? Decías que el ser humano, si desapareciese, ¿no crees que sería sustituido por otro ser inteligente? Puede ser, sí. Puede ser o más vamos. No, La yo evolución no se piensa que... Fijaos, no, es que no se puede, o sea, la inteligencia es un tema muy complejo también, porque fíjate, por ejemplo, los dinosaurios los llamamos inteligentes, se extinguieron, ¿no? Pues igual que se extinguieron los dinosaurios, podemos extinguirnos nosotros y aparecer otro más inteligente o menos, o otras especies con otro tipo de inteligencia incluso. O sea que sí, es factible y una cosa que, pero de la que no sabemos. Cada tres bases, cada tripleta, se traduce en un aminoácido. Entonces, corríjame si me equivoco, todos los seres vivos que existen en la Tierra, todos tienen el mismo mecanismo de traducción. Es decir, ese código de traducción es único, lo cual resulta muy inquietante, ¿no? Porque siguiendo la teoría de la evolución, debería haber habido otros mecanismos de traducción diferentes y alguno quedaría, ¿no? de todo ese proceso evolutivo, alguna muestra de algún mecanismo diferente en la traducción. Entonces, bueno, eso es lo que le llevó a Francis Crick a decir que el primer ser vivo ya complejo había venido del espacio, con lo cual fue ridiculizado, ¿no? Sí. ¿Qué piensa de todo esto? Bueno, yo no soy un experto en biología, pero lo que te puedo decir es que por lo que sé, es el hecho de que la evolución es terriblemente selectiva. O sea, que realmente en un momento dado esa secuencia de 3 para haya sido la más óptima y ese organismo haya sido muy favorecido respecto al resto y haya proliferado muy deprisa, lo que no sabemos es por qué es mejor. Otra cosa es que no sepamos nosotros, pero que en un momento dado a lo mejor ha sido mejor para ese entorno que tenía, eso estaba claro. Entonces ahora nosotros no podemos, porque eso surgió en un momento determinado, en un sitio determinado, y ahí sí que pudo ser mucho más efectivo. Ahora a lo mejor, en el mundo normal, a lo mejor podía ser, si yo lo diseñara, a lo mejor podía diseñarlo mejor. Por ejemplo, si yo diseñara la reproducción, no haría que se acortara tal y que no envejeciéramos. Vale, lo haría yo ahora, pero la evolución lo ha ido dictando así en aquel momento. Sí, pero aquí siempre quedan esos vestigios de caminos que no tuvieron éxito, pero algo que... Claro, siempre que... No, y además eso, hay vestigios, hay muchos caminos que no tuvieron éxito y que fueron vías muertas y que han quedado vestigios, ¿no? El Luca ese, como le llama, ¿no Sí. puede venir de una parte del universo? O Sí. sea que, por ejemplo, la mujer cuando está embarazada tiene todo concentrado en el ser humano, pues igual un día cayó y a partir de allí es un regalo del universo, ¿no? Eso es otra, hay gente que lo empezó a pensar cuando lee la paz, es que además está escrito abajo. El hecho de que la vida venga del universo, hay gente que piensa, lo que se piensa científicamente es lo que vinieron fueron moléculas, fueron ladrillos, pero hay gente que ha pensado que por qué no pudo venir ya un ser mucho más evolucionado. Hay muchos problemas para eso. El primero es que tiene que entrar en una atmósfera terrestre, tenía que haber entrado antes de que hubiera atmósfera, porque si entra en la atmósfera terrestre tal como la concebimos ahora, en un meteorito o demás, se hubiera achicharrado. Entonces no es posible. Tenía que haber entrado en una atmósfera, o sea, sin atmósfera. Pero si entra sin atmósfera se encuentra un planeta muy caliente y muy volcánico, con lo cual iba a ser muy difícil la supervivencia de este mecanismo, de este Luca. Por eso, aunque hay gente que lo ha propuesto, es una teoría que hoy día prácticamente nadie la da por válida. Una civilización avanzada. Es igual, tiene que entrar. Tiene una nave espacial, ya sería... Eso ya es, sí. ¿Hay una relación entre el Big Bang y el origen de la vida? Vas lejos, ¿eh? No, yo diría que no. No. De hecho, y estoy pensando en que, por ejemplo, estoy pensando en las líneas de astrobiología, el Big Bang no está considerado, o sea, la astrofísica profunda no está considerado como algo que pueda ser de relevancia en el origen de la vida. Es decir, el Big Bang, por supuesto, es el... Hombre, si quieres es el marco, es el terreno de juego, porque te da el espacio, ¿no? Y te da las leyes. Te da las leyes físicas que luego van a progresar para que haya seres vivos. En ese sentido, sí.
pero que haya alguna relación o alguna cosa que se manifieste o directamente relacionada, no, más que en las leyes físicas. La evolución tiene sus propias leyes, parece ser, sin embargo nosotros hoy estamos interviniendo y somos capaces de ordenar el ADN de muchas moléculas para que actúen de una forma o de otra. Sí. Quiere decir que tenemos en nuestras manos la evolución. Sí. Sí, bueno, esa es una de las cosas una de las críticas más grandes, por ejemplo, los alimentos transgénicos, en el que tú has alterado un alimento que hoy día es bueno para el ser humano, es algo que está aprobado durante muchos millones de años, ¿no? Entonces, si tú lo alteras generando nuevos alimentos con otra estructura molecular diferente, no sabemos qué puede pasar. Hay muchas cosas que no sabemos, o células madre. Antes, al principio, has hablado hemos entrado en el átomo, sí, y en el electrón, sí, en el núcleo. Sí. El electrón, se sabe si está compuesto. ¿Qué es el electrón? Bueno, no te rías, pero para mí la mejor definición del electrón es que es un esquizofrénico. El electrón es una partícula muy curiosa, es tal vez de las más curiosas y de las más importantes en el mundo, por sus manifestaciones, porque hay manifestaciones del electrón en todas partes, aunque no nos demos cuenta. El electrón es una partícula que puede comportarse, o sea, en el mundo de la mecánica cuántica hay ondas, corpúsculos, lo que sea. Luego está el mundo de la mecánica clásica, que es todo, cada cosa es lo que es. El caso del electrón está justo en ese límite. Entonces a veces se comporta como una onda y a veces como un corpúsculo. ¿Sabes? A veces es un balín y tenemos la televisión de rayos catódicos que funciona de maravillas, y a veces es una onda y hace interferencias y podemos ver cómo difracta y cómo va para allá. Entonces el electrón es una partícula elemental, pero que según el entorno en el que esté se comporta de una manera o de otra, llevando esa carga negativa. Y eso hace que sea una partícula que puedas verla de mil maneras. Por ejemplo, la manifestación de la luz en muchos sitios son transiciones de electrones, un rayo son electrones que están pasando, el color son electrones que cambian de un átomo a otro del nivel, ¿no? Hay muchísimas manifestaciones de ese electrón. No se entra. No tiene, es carga, una masa, tiene una pequeña masa, y eso es un poco, es que entramos en el mundo de la mecánica cuántica, que eso sí que da para otra clase larga, porque la mecánica cuántica es algo que uno no puede entender con nuestras mentes racionales. Es decir, nosotros somos cartesianos, nosotros, yo qué sé, nadie puede imaginarse un color que nunca ha visto, ¿no? Yo no me lo imagino, ni creo que ninguno podemos, porque necesitamos una experiencia sensible para eso. Para nosotros, de ir aquí y allí, lo más corto es ir en línea recta. Pero yo digo que es más corto ir dando vueltas, me dices, este tío... No, pero es que no hay que entenderlo con nuestras formas, hay que asumirlo. Ese es el punto, en que hay que asumir que ya son las reglas del juego, que nosotros no podemos comprenderlas porque tenemos una visión mermada por nuestros sentidos. Pero perdona, eso va en contra del espíritu humano. No, explicarlo, nosotros tenemos que explicarlo. Claro, nosotros hacemos una ley y dice, esto va así. Una ley, o sea, yo no puedo comprender a lo mejor por qué esto se cae. O sea, hay gente que intenta tal, pero se cae. Lo importante es describirlo y saber entender que se cae, cómo se cae, describirlo y hacer ciencia con eso. Pero la cuántica, claro, no puede... Simplemente sabes que funciona. No es un acto de fe, porque todas las predicciones que se cumplen. La ciencia es ciencia cuando tú puedes hacer una predicción que se va a cumplir. Entonces yo digo, si hago este experimento va a salir esto, aunque parezca aberrante que vaya a salir eso, y se cumple. Entonces, en un mundo tan caótico como acaban de presentar, ¿cómo hemos llegado a vivir hoy en un mundo de equilibrio que es el que nos rodea? Buena pregunta. Yo creo que cada uno, o sea, vamos a ver, las leyes dependen del tamaño. Fijaros que cuando he hecho ese zoom tan grande, la ley del universo es la gravitación, el equilibrio. Pero vas bajando y es otra ley la que impera. Las leyes de los humanos son otras. O sea, cada escala de longitud tiene una serie de leyes, o de reglas, o de interacciones que le llevan a un equilibrio. Y a lo mejor ese mundo caótico es el mundo de los electrones, lo que os decía, ¿no? Que son nubes de carga. Un electrón en el fondo es una nube de carga, que no tiene una forma determinada. Es masa, pero que tiene la forma que tenga en ese momento, y que va cambiando, y que desaparece aquí, que aparece allí. Ese es el mundo subatómico, porque esas son las fuerzas más importantes. En el mundo de los planetas
eso no importa, importa la gravitación, son otras fuerzas. Cada fuerza tiene una escala de longitudes en las que se manifiesta. Pero aunque tanta enigma, es normal que la gente piense que haya una inteligencia superior, no para arreglar. Bueno, pero eso, sí, pero eso tal vez sea la solución fácil, ¿no? Esa solución ha tenido muchas veces, ¿no? ¿Y dónde sale? ¿Cuál es el origen de esa? Lo que decíamos también, ¿cuál es el origen de esa inteligencia superior? Es como poner el problema en otro sitio, es decir, yo no lo sé resolver, viene de aquí, o el ser vivo que decías antes, ¿no? Viene de otra civilización, pero ¿y cuál es el origen de esa civilización? Volveríamos a la misma. Claro, entonces sería una cosa recurrente, ¿no? No respondería. Ahora... Gracias. Mientras se pasa esto, me gustaría ilustrarlo por atrás con un vídeo de imágenes de Marte para que vean lo desolador que puede ser un planeta cuando no se tiene cuidado con la ecología. Si le funciona. Ya no, esto que quede por atrás funcionando, si funciona. ¿No? Seguro que sí. Es que no estaba animado. Ahí está. Sí, dime, ya está. Bueno, pues nada, agradecer al doctor Martín Gago su presencia y su maravillosa conferencia. Y... perdón. Yo quería hacer una pregunta. Cuando estabas hablando de los electrones, si podías decir algo sobre el bosón de Higgs, que está tan... Bueno, que nos hemos dejado algo. Venga, sí, bueno, el bosón de Higgs es uno de los temas de la ciencia que ha sido estudiado durante mucho tiempo y muy difícil de entender. En lo que os he contado, las partículas elementales que llevan la masa y que parecen más estables, pues son los quarks, que son los que hacen los núcleos atómicos, y los electrones, que son casi todos los fenómenos físicos que nos interesan. Pero claro, hay un problema esencial para que lo entendamos, aunque no es exactamente así, es mucho más complejo que eso. ¿Cómo? Yo soy una carga negativa, tú eres una carga positiva. ¿Cómo sabemos que tenemos que atraernos? Ni idea, yo soy de letras. Claro, pues tendremos que intercambiarnos cosas para sabernos, ¿no? El caso de los hombres y las mujeres es más fácil, es más sencillo, ¿no? Pero claro, un electrón no tiene ojos, ¿no? Y una partícula no sabe que tiene que atraerse a la otra y no sabe cómo transmitir la información. ¿Cómo se transmiten las fuerzas? La Tierra, ¿cómo sabe esto que tiene que ser atraído por la Tierra? Si yo no se lo he dicho, y si lo suelto se me cae. O sea, la Tierra lo está trayendo. Es porque se intercambian una serie de partículas que están haciendo que esas fuerzas se transmitan. Y esas partículas elementales también, que muchas no tienen masa y que hay un zoológico enorme, había una que en toda esa teoría es la más importante, que era la de Higgs, el bosón este de Higgs. Y todas, casi todas, muchas se habían descubierto. Casi todas, menos el gravitón, y muchas habían llegado a ver, los neutrinos se habían visto muchas de ellas, pero la principal, para que esa teoría tan compleja de cómo se transmiten las interacciones en el mundo subatómico, para que esa teoría compleja tuviera sentido, faltaba una, que era el bosón de Higgs, y no había tutía, esa no se encontraba. Entonces, bueno, para eso el CERN se construyó este acelerador tan enorme, que tiene un montón de kilómetros de diámetro de ultra alto vacío en el que viajan las partículas para que choquen, porque se pensaba que, bueno, de ese choque se produciría ese bosón y podrían detectarlo. Entonces, bueno, pues estos son intentos para detectarlo. Y parece que ha habido algún experimento que dice que sí, que efectivamente se ha detectado, y esta vez pues eso han galardonado con el premio Nobel a Gibbs, que es el padre de este bosón y gente que ha trabajado con estas partículas subatómicas. Ha sido el premio Nobel de Física de este año. ¿Y qué función tiene? Es muy complicada, Yo, para ser sincero, tampoco la entiendo muy bien. El campo tiene una simetría, cuando esas transmisiones de información tienen una simetría que tiene que cumplirse, y esta partícula es la que se encarga de que se cumpla esta simetría, ¿no? Yo creo que a los mortales nos escapa porque tiene mucha matemática. Estas partículas, pensar que están diseñadas muchas, esas teorías son muy matemáticas. Es muy curioso lo que decíamos antes. Esta gente las descubrió muchas matemáticamente y luego en un momento dado pues salieron. Bueno, pues si no hay más preguntas, sí os pediría
vamos a despedirnos de nuestro conferenciante y luego que os quedarais un momentito porque una amiga, Maite de los Frailes, quería daros un comunicado sobre un tema de Greenpeace, a que le interese. Y ante todo, pues agradecerte tu presencia y un pequeño recuerdo de parte de la Universidad Popular y que vuelvas otra vez. Cuando queráis. Gracias. Las disculpas de la Universidad Popular por las condiciones, el calor y ¿Me oís? Yo tengo muy poca voz, habitualmente. ¿Me oís bien? Bueno, quería agradecer la generosidad de los organizadores de la Universidad Popular, como siempre, y la vuestra propia por estos 5 minutos que os voy a robar, que os prometo que no va a ser más de 5 minutos. Yo quería haceros llegar una noticia que probablemente muchos conoceréis, que se acerca de 28 miembros de la organización no gubernamental Greenpeace que están detenidos en una cárcel en Rusia. Y muy brevemente, y de verdad que no me voy a extender mucho, si alguno de los que estáis aquí no conoce esta organización, el nombre significa La Paz Verde. Es una organización que lleva desde el año 71 luchando de forma pacífica siempre en todas sus actuaciones y sus manifestaciones por proteger el medio ambiente. Y entre las acciones que ellos hacen, pues tienen sus barcos y van por ahí tal a manifestarse en sitios donde se están haciendo cosas que ellos piensan y muchos pensamos que no se deben hacer, pero siempre en un entorno pacífico. Entonces, hace un mes estaban en una de estas manifestaciones en el Ártico, en una zona cerca del Estrecho de Bares, donde una empresa rusa está empezando a hacer prospecciones para sacar petróleo. Nosotros pensamos, y los técnicos lo entienden de medio ambiente, que extraer petróleo en hielo es una actividad que tiene un riesgo medioambiental altísimo y solamente hay un interés económico detrás, ¿no? Entonces, mientras ellos estaban allí manifestándose en aguas internacionales, pues policías militares rusos fueron a detenerlos de forma totalmente ilegal, porque allí no tenían por qué haberlos detenido y porque no estaban haciendo nada malo, digamos. Les detuvieron con unas finales en internet, si queréis entrar a mirarlo, parte de la acción está grabada, ¿no? Pues con armas de todo tipo y tal. Hay 28 activistas de Greenpeace y 2 periodistas internacionales de prensa libre, un periodista y un fotógrafo. Hace más de un mes que están detenidos sin acceso a sus abogados. Pensamos que esto es una violación de los derechos a la libertad de expresión, de la manifestación. Yo lo que os quería decir era que apropiado que por favor entréis en la página de Greenpeace. Hay una carta que estamos mandando a los embajadores. Pues va a la embajada de España, si no desde el país que ponga ustedes. Una carta escrita con datos, le das enter y la carta se manda y son firmas que se recogen electrónicas para pedir la liberación de esa gente. Solamente es eso. Yo, por facilitar, por si alguien tiene interés en hacerlo y no tiene acceso a internet o no se maneja bien, traje un ordenador y si alguno queréis, pues yo os puedo ayudar a entrar en la firma. Realmente quería comentaros que a estas personas, que entréis y los miréis, que los veáis, que veáis sus caras, que son gente normal y corriente, que no son terroristas. Que su único delito, como dice el presidente de Greenpeace Internacional, es tener conciencia. Ellos no ganan nada, son voluntarios, ellos quieren defender lo que deberíamos estar defendiendo todos, ¿no? El medio ambiente, para que nuestro planeta no sea como Marte, ¿no? Que intentemos conservarlo lo mejor posible. Les han acusado de piratería y eso puede suponer una pena de cárcel de hasta 15 años. Entonces, ya llevan un mes, están encerrados, sin represas. Una medida entendemos que es totalmente desproporcionada. Entonces, simplemente gracias y que quiera, por favor, que entre a la página de Greenpeace y si lo considera apropiado que firme esa carta. ¿A quién se manda la carta? A las embajadas. Sí. Cuando se entra a la página, simplemente es muy fácil porque si pones en Google, tú pones Greenpeace, lo primero que te sale, o puedes poner Greenpeace España, o para que sea más fácil que esté en español, la primera noticia que sale ahora en la página de Greenpeace es esa. Y hay un sitio donde pone firmar para pedir la liberación. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, que siempre tenemos algún comunicado urgente. ¿Te ayudamos? Sí, no, eso está listo. ¿Te apetece?